vivir en Villamolino no era exactamente lo que había soñado de niña. Nuestro pequeño departamento alquilado en la calle del Arce se había convertido en un monumento a nuestras penurias económicas, el grifo de la cocina que goteaba, los pisos que crujían y la constante preocupación de llegar a fin de mes. Marco y yo llevábamos 7 años casados, y cada año parecía traer más cuentas y menos sueños. Recuerdo esa noche de martes con una claridad asombrosa. Marco se detuvo en la gasolinera de Paco camino a casa después de su turno en la fábrica. Normalmente no era de los que compraban boletos de lotería, apenas podíamos costear la leche, y mucho menos lo que él llamaba un impuesto a quienes no saben hacer cuentas. Pero algo lo impulsó a gastar $5 en un boleto de Mega Millones esa noche. Simplemente me sentí afortunado hoy, Sara, dijo con esa sonrisa juvenil de la que me enamoré en la secundaria. Yo puse los ojos en blanco, pero le besé la mejilla mientras removía nuestra cena, macarrones con queso de caja, otra vez. Ni siquiera vimos el sorteo en vivo. Fue Juana, la vecina de al lado, quien golpeó la puerta a las 11 de la noche, con el rostro sonrojado de emoción. Marco, Sara, tienen que revisar su boleto ahora mismo, chilló, agitando su teléfono frente a nosotros con los números ganadores en la pantalla. Marco rebuscó en su cartera, las manos temblorosas al sacar el papel arrugado. Recuerdo cómo se le palideció la cara al comprobar los números 1, 2, 3 veces. Sara susurró, con la voz quebrada. Ganamos. De verdad, ganamos. $80 millones. Un dinero tan inconcebible que ni siquiera podíamos imaginarlo. Un dinero que lo cambiaría todo. Y vaya que lo cambió, solo que no de la manera que yo había imaginado. Los primeros días fueron un torbellino de champán, llamadas telefónicas y asesores financieros con trajes más elegantes que cualquier cosa que colgara en nuestro armario. Marco insistió en que mantuviéramos la noticia en secreto hasta hablar con un abogado, pero en Villamolino, un pueblo de poco menos de 20,000 habitantes, los secretos se esparcían más rápido que el fuego en agosto. Al principio, noté los cambios en Marco de forma sutil. Empezó a salir hasta muy tarde, hablando de inversiones y oportunidades que yo no comprendía. Compró un Rolex y cambió su viejo Ford por un Tesla sin siquiera consultarme. Pero desestimé mis preocupaciones, diciéndome que solo estaba emocionado, que se estaba adaptando a nuestra nueva realidad. Luego llegó la cena con su madre, Viviana. Ella nunca me había aprobado, la hija de una empleada de limpieza no era suficiente para su preciado hijo. Había pasado años intentando ganarme su aprobación con pasteles caseros y regalos de cumpleaños pensados, pero nada rompía esa fría barrera en su actitud. Entonces, Marco me cuenta que estás pensando en comprar esa mansión en la carretera del Cerro, dijo, sorbiendo su vino con labios apretados. El restaurante, El Bella, era el más elegante del pueblo, con servilletas de tela y más cubiertos de los que yo sabía usar. Solo estamos explorando opciones, respondí, sorprendida. Marco no me había mencionado ninguna mansión. Pues me parece una elección maravillosa. Tanto espacio para cuando formen una familia. Sus ojos se entrecerraron. Aunque ya han pasado 7 años, ¿no es así? Quizás eso no esté en sus cartas. Marco se inquietó, pero no dijo nada para defenderme. Fue entonces cuando sentí por primera vez el lento desilvanamiento del hilo que nos había mantenido unidos durante tantos años. La mansión en la carretera del Cerro se hizo realidad una semana después. Me paré en su enorme vestíbulo, rodeada de mármol y caoba, sintiéndome más perdida que nunca en nuestro diminuto departamento. ¿No te encanta?, preguntó Marco, abriendo los brazos, su voz resonando en la bóveda del techo. Es abrumadora, logré decir. ¿Cuándo vamos a tomar estas decisiones juntos? Su rostro se oscureció. Pensé que estarías agradecida. ¿Sabes cuántas mujeres darían lo que fuera por estar en tu lugar ahora mismo? Esa noche, él no se fue a la cama. La encontré a la mañana siguiente en lo que llamaba su estudio, rodeado de vasos vacíos de whisky y folletos de yates. Con el paso de las semanas, la distancia entre nosotros creció. Marco comenzó a realizar viajes de negocios, a Nueva York, Miami, incluso Londres. Cuando le pedía que me acompañara, siempre tenía excusas sobre reuniones y encuentros de trabajo. No te gustaría, cariño. Es todo charla de negocios y apretones de manos.
Pero Instagram contaba otra historia, fotos de él en clubes con mujeres que yo no conocía, bebiendo champán que costaba más que el alquiler de nuestro antiguo hogar. El punto de quiebre llegó en una lluviosa noche de viernes. Había preparado su plato favorito, carne asada con esas pequeñas papas rojas que tanto amaba, con la esperanza de reconectar, de encontrar al hombre con el que me había casado, oculto bajo la figura extraña en la que se había convertido. Llegó a casa impregnado de un perfume caro y algo más, una fragancia floral que definitivamente no era la mía. «Llegas tarde», dije, tratando de evitar que mi voz sonara acusatoria. «La cena está fría. Cené con unos inversionistas». No me miró a los ojos mientras se servía un trago de whisky de la decantadora de cristal que ahora adornaba nuestro aparador. «Marco, necesitamos hablar sobre lo que nos está pasando». Se rió, pero sin calor en el tono. «Nada nos está pasando, Sara. Así es el éxito. Lamento que no sea lo que imaginabas». «El éxito no debería sentirse así», dije, mi voz quebrándose. Como si estuviera perdiendo a mi marido. Fue entonces cuando estalló. El vaso que tenía en la mano se hizo añicos contra la pared, dejando caer un líquido ámbar que resbaló por nuestro nuevo y costoso papel tapiz. «No estás perdiendo nada, lo estás ganando todo. Una casa, dinero, seguridad, ¿qué más podrías desear?» «Quiero de vuelta a mi marido», grité, con lágrimas recorriendo mi rostro. «Quiero al hombre que me tomaba la mano durante las tormentas porque sabía que me asustaban. Al que me traía flores silvestres recogidas al costado del camino solo porque pensaba en mí». Su rostro se transformó en una mueca de furia que jamás había visto. Ese hombre era un perdedor, incapaz de darte algo más que flores baratas y promesas vacías. Ya no necesito ser él. Y, sinceramente, ya no te necesito a ti. Ahora soy millonario, y no te daré ni un centavo. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y definitivas. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Antes de poder recuperar el aliento, sonó el timbre. La madre de Marco estaba en el porche, con el rostro una máscara de falsa preocupación. «Los escuché discutir desde el camino», dijo, entrando sin esperar invitación. «Marco, querido, te he dicho durante años que ella no es la indicada para ti». No podía creer lo que oía. «Viviana, por favor, esto es entre Marco y yo, echa a esa mujer a la calle, donde pertenece», siseó, con la mano perfectamente arreglada aferrándose al brazo de su hijo. «Ahora tienes opciones, querido. Mujeres con clase, con conexiones». Esperaba que Marco me defendiera, que le dijera a su madre que se fuera. En cambio, me miró con ojos fríos y distantes. «Empaca tus cosas, Sara. Quiero que te vayas esta noche». 2 horas más tarde, observé, incrédula, cómo tiraba mis maletas improvisadas sobre el césped bien cuidado, mientras los aspersores se activaban y empapaban la caja de cartón que contenía los recetarios viejos de mi madre. Allí, de pie en la acera frente a lo que brevemente había sido el hogar de mis sueños, vi cómo Marco cerraba la puerta sin mirar atrás. Mi ropa se empapaba con la lluvia, pero no podía moverme. ¿Cómo había podido desmoronarse todo tan rápido? Con dedos temblorosos, llamé a la única persona a la que sabía acudir, mi mejor amiga Tara. Habíamos sido inseparables desde 3er grado, cuando ella compartió su almuerzo conmigo después de que Billy Peterson derribara el mío. Contestó en el segundo timbre. «Te necesito», fue todo lo que pude decir antes de romper en sollozos. 20 minutos después, su viejo Subaru se detuvo a mi lado. No hizo preguntas, solo me ayudó a cargar mis pertenencias empapadas en el maletero y el asiento trasero. Mientras nos alejábamos de la carretera del cerro, no miré atrás. No soportaba ver cómo la mansión se encogía en la distancia, igual que mi matrimonio. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», dijo Tara, apretando mi mano en un semáforo. Su pequeño departamento sobre la panadería Henderson era reducido, solo un dormitorio con un sofá-cama en la sala, pero esa noche se sintió más como un hogar que la mansión jamás lo había sido. Pasé los primeros 3 días en una especie de letargo, sin comer ni dormir casi. Revisaba mi teléfono constantemente, con la esperanza a medias de que Marco llamara para disculparse, para decir que todo había sido un terrible error.
pero mi pantalla se mantenía obstinadamente oscura, salvo por mensajes de amigos preocupados que se habían enterado de nuestro distanciamiento. Al cuarto día, Tara me sacó de la cama y me llevó al baño. «Ya basta», dijo con firmeza, entregándome una toalla. «Sé que estás sufriendo, pero no puedes simplemente desaparecer en ese sofá para siempre. Es hora de empezar a ver qué sigue». Lo que vino después fue un empleo en el café de Rosita, a pocas cuadras de donde vivía Tara. La dueña, una mujer brusca pero de gran corazón llamada Elena, echó un vistazo a mis ojos enrojecidos y me contrató en el acto. «No necesito tu historia completa, cariño», dijo, deslizando un delantal por el mostrador. «Solo necesito a alguien que trabaje duro y llegue a las 6 de la mañana. ¿Crees que puedes con eso?» El trabajo era agotador, me dolían los pies, mis manos se resecaban de tanto lavar, y el olor a grasa de tocino se impregnaba en mi cabello sin importar cuántas veces lo lavara. Pero había algo terapéutico en las tareas simples, en el ritmo del café, en las conversaciones con clientes habituales que no sabían ni les importaba mi drama personal. El señor Jenkins siempre pedía café negro y panqueques de arándanos, sin mantequilla. Alicia, de la florería, dejaba exactamente un 22% de propina cada vez porque era su número de la suerte. El profesor Wilson del colegio comunitario venía cada martes con un libro distinto, leyendo en silencio mientras se deleitaba con su omelette de claras de huevo. Mientras tanto, el rostro de Marco aparecía en el periódico local, en galas benéficas, inauguraciones de proyectos de construcción, siempre acompañado de alguna mujer diferente. Cada una parecía sacada de la portada de una revista, con el cabello perfecto y ropa que probablemente costaba más que mi salario mensual. «Estarás mejor sin él», insistía Tara cada vez que me sorprendía mirando esas fotos demasiado tiempo. Pero en las noches, sola en el desvencijado sofá cama de Tara, los recuerdos me asaltaban. La manera en que Marco solía llevarme café a la cama los domingos por la mañana. Como cantaba desafinado con la radio cuando íbamos a casa de sus padres en Navidad. El sentir de su mano en la mía mientras caminábamos por el parque de Villamolino, soñando con un futuro que creíamos compartir. Un mes después de ser echada, me topé con Viviana en el supermercado. Me encontraba en el pasillo de comida congelada, calculando si podía costear tanto helado como café de buena marca, cuando escuché su voz. «Vaya, si no es la cazafortunas que casi se queda con la fortuna de mi hijo». Me giré para encontrarla observándome como si fuera algo desagradable pegado a su zapato de diseñador. «Jamás quise su dinero, Viviana», dije en voz baja, apretando más fuerte mi carrito. «Solo lo quería a él». Se rió, un sonido seco y sin humor. «Oh, por favor, una chica de tu origen, con tus limitaciones, ¿qué más podrías ofrecerle a alguien como Marco?» Sentí que algo se rompía dentro de mí, no de manera devastadora, sino como si se alineara después de años haber sido doblada en la dirección equivocada. «Amor», dije simplemente. «Lealtad». La capacidad de verlo como persona, no como una cuenta bancaria o un símbolo de estatus. Volví a poner el helado en el congelador. «Adiós, Viviana. Te deseo lo mejor». Mientras me alejaba, con la espalda erguida y la cabeza en alto, sentí algo que no había experimentado desde aquella noche lluviosa en la carretera del cerro, un destello de orgullo, una chispa de la mujer que solía ser. Esa chispa se encendió aún más cuando descubrí el programa nocturno del colegio comunitario. Con mis escasos ahorros y una pequeña beca educativa que Tara me ayudó a conseguir, me inscribí en clases de negocios. Siempre había soñado con abrir mi propia panadería, y aunque ese sueño quedó en pausa durante mi matrimonio, lo encontré esperándome pacientemente a que regresara. «Eres una de mis alumnas más prometedoras», me dijo el profesor García después de que aprobara el examen parcial en nuestra clase de administración de pequeñas empresas. «Tienes un instinto natural para esto». Poco a poco, me fui reconstruyendo. Me mudé del departamento de Tara a un pequeño estudio sobre la lavandería en la calle Pino. Las tuberías gemían y a veces el gato del vecino se colaba por mi ventana para robar algo de comida, pero era mío, un espacio donde Marco jamás había estado, donde su fantasma no podía seguirme. Volví a hornear en mis días libres del café. Nada sofisticado al principio, solo galletas y brownies que llevaba a clase o al trabajo. Pero la noticia se difundió, y pronto Elena empezó a vender mis muffins de frambuesa en el café de Rosita, con un pequeño cartel de tiza que decía especialidades de Sara.
Se agotan más rápido que cualquier otra cosa del menú, me dijo una noche al cerrar. ¿Alguna vez has pensado en hacerlo profesionalmente? La pregunta se quedó en mi mente mientras caminaba a casa esa noche. El aire de la primavera era cálido, impregnado con el aroma de lilas del jardín de la señora Pembroke. Por primera vez en meses, me vi imaginando un futuro que no incluyera a Marco, una vida construida enteramente por mis propias decisiones y esfuerzos. Pero justo cuando esa nueva sensación de posibilidad florecía, la realidad golpeó de nuevo en forma de un aviso judicial en mi buzón. Marco había solicitado el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Su abogado, de una firma prestigiosa de la ciudad, había incluido una oferta de acuerdo que me dejaba sin nada de lo que habíamos compartido, ni siquiera los modestos ahorros acumulados antes del supuesto golpe de suerte. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por la pérdida de una posible fortuna, sino por la muerte final de lo que una vez tuvimos. El Marco que conocía, el que trabajaba turnos dobles para comprarme un collar de plata en nuestro primer aniversario, el que me sostuvo en el funeral de mi padre. El que armó nuestros muebles de IKEA con más maldiciones que habilidad pero que nunca se rindió, ese hombre había desaparecido. Mientras finalmente me sumía en el sueño, mis pesadillas estaban pobladas de su rostro, no como lo había sido en esos últimos días crueles, sino como el chico que una vez me miró como si yo colgara la luna. No sabía entonces que nuestros caminos se volverían a cruzar, en circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, me había acostumbrado a una rutina que casi parecía vida. Mis mañanas comenzaban en el café de Rosita a las 5:30 de la mañana, ayudando a Elena a preparar el ajetreo del desayuno. A las 3 de la tarde, cambiaba el delantal del café por una mochila y me dirigía de inmediato a clases en el colegio comunitario de Villa Molino. Los fines de semana se repartían entre estudiar y pequeños encargos de repostería que había conseguido por recomendación, pasteles de cumpleaños, galletas para fiestas de oficina, alguna torre de cupcakes para bodas. No era la vida que había imaginado para mí, pero tenía una dignidad silenciosa que aprendí a apreciar. Ya no hojeaba los periódicos locales en busca de noticias de Marco, ni me estremecía al escuchar el motor de un Tesla, ni ensayaba lo que diría si nos topábamos en el supermercado. Ese viernes había sido particularmente extenuante. El café había estado a reventar desde la apertura hasta el cierre, el profesor Michei había asignado un plan de negocios de 20 páginas para el lunes, y mi horno viejo había decidido calentar de manera desigual, arruinando una tanda de lemon bars para la fiesta de retiro del Dr. Robinson. Estaba limpiando mesas, con los pies palpitando en mis zapatos cómodos, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Número desconocido. Casi no contesté, probablemente otra llamada de telemercadeo sobre la extensión de la garantía de mi coche, pero algo me impulsó a aceptar. Hola. Al principio solo escuché ruido de fondo, tráfico, tal vez el viento. Luego, su voz. Sara, ¿eres tú? Soy Marco. Mi mano se detuvo en seco. A mi alrededor, el café seguía su ritmo de fin de jornada, Elena contando el dinero de la caja, Luis fregando el suelo, la última clienta recogiendo sus cosas, mientras yo me sumergía en un silencio ensordecedor. Sonidos amortiguados, visión reducida. Sara, ¿estás ahí? Forcé mi respiración. Aquí estoy. Necesito verte. Su voz sonaba extraña, tensa, casi desesperada. Nada como el tono frío y distante de nuestros últimos encuentros. Por favor, es importante. Debería haber colgado. Debería haberle dicho que hablara con mi abogada. Debería haber protegido la frágil paz que había construido. En cambio, me escuché preguntar, ¿cuándo y dónde? Quedamos en vernos en el Parque Riverside en 1 hora, suficientemente público para sentirse seguro, pero lo bastante privado para la conversación que él creía necesaria. Después de colgar, me quedé inmóvil hasta que la voz de Elena rompió mi aturdimiento. ¿Todo bien, cariño? Pareces haber visto un fantasma. De alguna manera, lo había hecho. El sol se ponía mientras caminaba hacia el parque, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En otra vida, Marco y yo quizás habríamos extendido una manta sobre la hierba, compartido una botella de vino barato mientras veíamos cómo se intensificaban los colores. Ahora, me envolví más en mi cardigan,
escudriñando los senderos en busca de su figura familiar. Lo vi junto al estanque de patos, sentado en un banco, encorvado con los codos sobre las rodillas. Incluso desde lejos, algo no encajaba. Su ropa, antes piezas de diseñador impecables, se veía arrugada y común. Su cabello, más largo de lo habitual, caía sobre sus ojos. Al acercarme, levantó la vista y casi me quedé paralizada. El hombre que tenía ante mí era la sombra del figura segura y casi arrogante que me había echado de casa. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una barba irregular que jamás hubiera tolerado antes. Sara, dijo, poniéndose de pie rápidamente. Se movió como si quisiera abrazarme, pero luego pareció desistir, extendiendo torpemente la mano. La ignoré, sentándome en el banco y dejando suficiente espacio entre nosotros. ¿De qué se trata, Marco? Se volvió a sentar, pasándose las manos por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de nuestros primeros días, antes de que aprendiera a ocultar sus inseguridades tras relojes caros y sonrisas ensayadas. No sé cómo decirlo. Miró el estanque, donde una pata conducía a una hilera de patitos entre los juncos. Todo se ha ido. El dinero, la casa, los autos. Todo. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué se fue? No hubo sorteo ganador. Se rió, un sonido hueco sin humor. El boleto formaba parte de una estafa elaborada. Estos tipos se aprovechan de personas como yo, gente común que sueña con ganar a lo grande. Falsifican boletos ganadores, recogen información financiera mientras abren cuentas, y luego agotan todo lo que tienes. Mi mente corría tratando de entenderlo. Pero vimos los números en la tele. El anuncio, grabación manipulada. Trabajo profesional. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, habían agotado todas las tarjetas de crédito, tomado préstamos a mi nombre, vaciado nuestras cuentas conjuntas. Finalmente me miró, con los ojos inyectados en rojo. Perdí nuestros ahorros, Sara. Todo lo que teníamos antes de que comenzara esta pesadilla. Las implicaciones me abrumaron. La mansión, el Tesla, las vacaciones, todo comprado con préstamos y créditos, basado en la promesa de un dinero que nunca existió. Y nuestros ahorros originales, el modesto capital que habíamos construido dólar a dólar, desaparecidos en un torbellino de codicia y engaño. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Porque he tocado fondo, dijo simplemente. Estoy quedándome en el sofá de Jason. Tengo cobradores llamando cada hora. Mi madre ni contesta ya mis llamadas desde que ya no puedo costear su adicción a las compras. Tragó saliva. Y porque te debo la verdad, aunque sea demasiado tarde para otra cosa. Permanecimos en silencio durante un largo momento, observando cómo el parque se vaciaba a nuestro alrededor, familias regresando a casa para cenar, corredores dando sus últimas vueltas. Casi siento lástima por ti, dije al fin, sorprendida por la honestidad. Casi. Asintió lentamente. No te culparía si me dijeras que me fuera al diablo. Lo consideré, dije, apretando mi cardigan mientras el aire nocturno se enfriaba. Pero ya he pasado demasiado tiempo enojada. Es agotador. ¿Te ves bien?, Sara comentó en voz baja. Mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. Cuando estaba, en ese entonces, me decía que te perderías sin mí. Que me necesitabas más de lo que yo te necesitaba. Negó con la cabeza. Resulta que estaba equivocado en todo. La crudeza en su voz desató una maraña de emociones, compasión, satisfacción, dolor persistente y algo más que no sabía nombrar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Con tus deudas, los estafadores? He presentado denuncias, pero probablemente ya se hayan esfumar. Y en cuanto a la deuda, se encogió de hombros, sin remedio. Probablemente bancarrota. Empezar de cero. Te sorprendería lo que se puede construir desde la nada, dije, pensando en mi pequeño apartamento, mis clases, y la clientela que crecía poco a poco con mis reposterías. Cayó un silencio, cargado de todo lo que no decíamos. Lo rápido que el dinero había revelado las grietas en nuestros cimientos.
Lo fácil que había sido descartar 7 años juntos. Cuán profundamente su madre me había envenenado contra mí. Ya debo irme, dije finalmente, levantándome. Tengo un turno temprano mañana. Él se levantó también, manteniendo esa distancia cuidadosa. Sara, entiendo que esto ya no signifique nada, pero lo siento. No solo por el dinero y la casa, sino por en quien me convertí. Por lo que te dije, por dejar que mi madre se quebró, con la voz entrecortada. Por haber desperdiciado lo mejor de mi vida pensando que merecía más. Por un momento lo vi claramente, no el hombre que me había roto el corazón, ni el chico al que había amado, sino alguien intermedio, imperfecto, humano y luchando igual que yo. Adiós, Marco, dije, volviéndome para marcharme. Espera, me llamó. Una cosa más. Me detuve, mirando por encima del hombro. Tus muffins de limón con semillas de amapola. Elena los ha estado vendiendo en el café. Esbozó un leve rastro de su antigua sonrisa. Son incluso mejores que la receta de tu mamá. Fue tan inesperado, tan específico, tan arraigado en nuestro pasado compartido, que sentí que las lágrimas asomaban mis ojos. Asentí una vez, incapaz de hablar, y me alejé mientras la última luz se desvanecía en el cielo. Esa noche me quedé despierta, mirando la mancha de agua en el techo que vagamente recordaba a Australia. No dejaba de reproducir nuestra conversación, analizándola desde distintos ángulos como si fuera un extraño artefacto descubierto. Marco estaba en quiebra. La lotería había sido una estafa. La riqueza que nos había destrozado jamás fue real. Había una cierta ironía cósmica en todo, casi cómica, si no hubiera costado mi matrimonio, mi hogar y un año de mi vida reconstruyéndome entre escombros. Parte de mí quería reír ante lo absurdo, otra, llorar por todo lo perdido por nada más que una ilusión. Pero al final, al irme quedando dormida, una sensación diferente se apoderó de mí, ni satisfacción ni tristeza, sino algo parecido a un cierre. El universo había repartido una especie de justicia cruda y, aunque no podía deshacer el pasado, ofrecía una extraña forma de reivindicación. No sabía entonces que esa no sería la última página de mi historia con Marco, que su revelación en el parque era solo el primer giro en un camino mucho más largo y complicado que recorreríamos juntos. En ese instante, lo único que sabía era que mañana despertaría y seguiría construyendo la vida que había empezado, ladrillo a ladrillo, sin ser ya perseguida por el fantasma de lo que pudo haber sido. 2 semanas después de nuestro encuentro en el parque, seguía sin saber nada de Marco. Parte de mí se sentía aliviada, había pasado meses construyendo una vida sin él, y su repentina reaparición había sacudido los cimientos más de lo que quisiera admitir. Pero otra parte no podía dejar de pensar en él, en cómo enfrentaba su nueva realidad. No me enorgullecía esa curiosidad, pero allí estaba, reacia a dejarla de lado. «Estás distraído hoy», comentó Elena cuando casi derramé el café de un cliente por tercera vez esa mañana. «¿Algo te preocupa, chiquilla?» Limpié el mostrador, evitando su mirada sagaz. Elena tenía esa habilidad de ver a través de la gente, tanto reconfortante como inquietante. «Solo estoy cansada», mentí. Se rió. «¿Y yo que soy fanática del fútbol, quieres intentarlo de nuevo?» Antes de poder responder, el timbre sobre la puerta sonó, y levanté la vista de forma automática. Mi corazón dio un vuelco al ver entrar a Marco, con jeans y una camiseta desteñida, ropa que recordaba a la vida de antes, no al guardarropa de diseñador que adoptó durante esos breves días de fortuna. Nuestras miradas se encontraron, y por un instante ninguno se movió. Luego Elena, bendita, tomó la iniciativa. «Bueno, no se queden parados ahí como moscas. Si estás comiendo, siéntate, si no, sigue caminando». Lo miró de reojo. «No eres el exesposo, ¿verdad?» Marco pareció sorprendido, pero asintió. «Sí, señora». «Umf. Hay una mesa libre en la esquina». Se volvió hacia mí. «Tu turno termina en 15 minutos. Tómate tu descanso si quieres hablar con él». Vacilé, desatando mi delantal. «Gracias, Elena». Marco se acomodó en la mesa, luciendo fuera de lugar e incómodo en el café donde había construido mi nueva vida. Me senté frente a él, poniendo 2 tazas de café sobre la mesa.
No sabía si todavía lo tomas negro, dije. Sid respondió, envolviendo sus manos alrededor de la taza sin beber. Gracias por acompañarme. Esperé, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Esa era su jugada, no la mía. Conseguí trabajo, dijo finalmente. Nada de lujos. En el muelle de carga del almacén de Mason. Turno de noche. Asentí. Masons estaba en las afueras del pueblo, ese tipo de lugar que contrata a cualquiera dispuesto a trabajar largas horas por un sueldo modesto. Eso es bueno. Mejor que nada. Mucho mejor, coincidió. Y Jason me deja quedarme en su casa hasta que ahorre para el depósito de un lugar. Tomó un sorbo de café. Es extraño, ¿sabes? Volver al principio cuando crees que ya has saltado al final. Entendía ese sentimiento mejor de lo que él imaginaba. ¿Por qué estás aquí, Marco? Dejó la taza y me miró directamente por primera vez. Necesito disculparme de verdad contigo. No un, lo siento, de parque cuando me sentía mal, sino una disculpa sincera. Su voz se mantuvo firme, aunque noté el esfuerzo que le costaba. He estado pensando en qué decir, en cómo decirlo, pero todo suena vacío en comparación con lo que hice. Dilo de todas formas, le dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Asintió, respirando hondo. Te traicioné. No solo con el dinero, aunque, Dios sabe que eso ya fue bastante, sino en todos los aspectos importantes. Olvidé quiénes éramos juntos. Dejé que mi madre envenenara mi mente contra ti porque me resultaba más fácil que enfrentarla. Desperdicié 7 años como si no hubieran significado nada. Tragó saliva. Y lo peor es que, aún en mi peor momento, una parte de mí sabía que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, y lo hice de todas maneras. La honestidad cruda en su voz me tomó desprevenida. No era el encanto ensayado del Marco ganador de la lotería, ni la súplica desesperada de un hombre en el fondo del abismo. Era algo totalmente distinto, algo real. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. ¿Qué quieres de mí, Marco? Nada, dijo rápidamente. Quiero decir, no espero nada. Solo, necesito que sepas que entiendo lo que hice. Que no busco excusas. Dudó. Y, quizá egoístamente, necesito saber si crees que hay alguna forma de enmendarlo. Sentí una chispa de ira encenderse en mi pecho. Enmendarlo. ¿Piensas que con disculparte puedes deshacer todo lo que pasó? Mi voz se elevó levemente, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Tuve que bajarla con esfuerzo. No tienes idea de lo que fue estar en ese césped viendo cómo se empapaban todas mis pertenencias. Dormir en el sofá de Tara durante meses. Empezar de nuevo con nada más que la ropa que pude empacar en 2 horas. Marco se estremeció con cada palabra, pero no apartó la mirada. Tienes razón. No lo sé. Ni siquiera puedo imaginarlo. Tu madre me llamó cazafortunas, continué, incapaz de detenerme ahora que había comenzado. Dijo a todo el pueblo que yo solo quería tu dinero, que te había atrapado en el matrimonio. ¿Sabes lo que se siente? Que te difamen ante la familia. Lo siento, susurró. Debí haberte defendido. Y sí, debiste, apreté mi taza de café hasta que me dolieron los nudillos. Pero no lo hiciste. Te quedaste ahí, dejando que ella me destrozara, y luego te uniste a ella. Me dijiste que no valía la pena, Marco. Dijiste que ya no me necesitabas. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Lo sé. Dios, Sara, lo sé, y me odio por ello. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, interrumpí. Ese es el punto. No se puede deshacer, y yo no puedo olvidarlo. No podemos fingir que esos meses no existieron. Permanecimos en silencio un momento, con el peso de todo lo vivido presionando el aire a nuestro alrededor. En el café seguía el bullicio, el silbido de la máquina de espresso, el traqueteo de platos, fragmentos de conversaciones de otras mesas. Finalmente, Marco asintió. Tienes razón. No podemos fingir que nunca pasó. Volvió a mirarme. Pero te pregunto si hay alguna forma de avanzar desde aquí. No de volver a lo que fuimos,
sé que eso se terminó. Pero algo, no sé, algo nuevo, tal vez. Estudié su rostro, el que una vez conocí mejor que al mío propio, ahora marcado por experiencias que nos habían transformado a ambos. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo más humilde y genuino. Pero la confianza no era algo que pudiera decidir sentir de nuevo. No lo sé, Marco, dije con sinceridad. En este momento apenas soporto estar en la misma habitación contigo sin recordar todo lo que pasamos. Él asintió, aceptando mi respuesta. Sacó un pequeño cuaderno del bolsillo, escribió algo y arrancó la hoja. Este es mi nuevo número. Y mi correo electrónico. Si alguna vez quieres hablar de nuevo, sobre cualquier cosa, estaré aquí. Deslizó el papel por la mesa. Sin presiones, sin expectativas. Solo, una puerta abierta, supongo. Miré el papel, pero no lo tomé. Necesito volver al trabajo. Por supuesto. Se levantó, dejando unos $1 sobre la mesa por el café. Gracias por escucharme, Sara. Eso es más de lo que merecía. Mientras se alejaba, me vi hablando de nuevo. Marco. Él se volvió, con una chispa de esperanza en el rostro. ¿Cómo está tu madre, con todo lo que pasó? Su expresión se volvió sombría. Ahora vive con mi tía en Florida. No me ha vuelto a hablar desde que desapareció el dinero. Al parecer, solo valgo algo para ella cuando soy rico. Sentí una extraña compasión. Lo siento. No lo seas. Ha sido educativo ver quién se queda cuando no tienes nada más que ofrecer. Esbozó una sonrisa triste. Resulta que la lista es bastante corta. Después de que se fue, me quedé unos minutos mirando el papel con su información de contacto. Parte de mí quería arrugarlo y tirarlo, deshacerse de cualquier vínculo con el hombre que tanto me había herido. Pero otra parte, una parte que no estaba lista para examinar muy de cerca, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolsillo antes de volver al trabajo. Esa noche, mientras amasaba la masa para los rollos de canela del día siguiente, revivía nuestra conversación, dándole vueltas como a la masa en mis manos. Había pasado meses reconstruyendo mi vida, encontrando una fuerza que jamás había sabido que poseía. Lo último que necesitaba era invitar al caos de vuelta, arriesgar todo por lo que tanto había luchado. Y sin embargo, había algo en los ojos de Marco, no manipulación ni desesperación, sino un genuino arrepentimiento. La pregunta no era si merecía perdón, no estoy segura de que alguien pueda merecer tal gracia, sino si yo tenía en mí la capacidad de ofrecérselo, no por él, sino por mí misma. Esa noche, ni al instante siguiente, encontré una respuesta. Pero con el paso de los días, noté que las aristas de mi enojo empezaban a suavizarse, sin desaparecer por completo, sino transformándose en algo que podía llevar sin hacerme daño. Y eso, supuse, era un progreso. Un mes pasó antes de que usara el número de Marco. Sucedió un martes, un día ordinario que de repente dejó de serlo. Estaba en la biblioteca del colegio trabajando en mi plan de negocios para la clase del profesor García cuando encontré una foto antigua en mi teléfono. Marco y yo en el lago Molino, riendo mientras intentábamos tomarnos un selfie con el atardecer de fondo. Había querido borrar todos esos recuerdos hace meses, pero de alguna manera me quedé con esa. Nos veíamos tan felices, tan inocentes, sin sospechar lo que vendría. Me pregunté si esa felicidad había sido real o simplemente otra ilusión. Antes de poder darle demasiadas vueltas, le envié un mensaje: ¿café algún día? Solo para hablar. Su respuesta llegó en minutos: dime la hora y el lugar. Nos encontramos en el Café Libros, un pequeño local en el otro lado del pueblo, territorio neutral. Llegué temprano y tomé una mesa en una esquina que ofrecía algo de privacidad sin sentirse aislada. Marco llegó puntualmente, algo que nunca hacía en nuestros días de casados, cuando tarde con estilo era su estado permanente. Gracias por contactarme, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Se veía mejor que la última vez, menos con los ojos vacíos, el cabello bien recortado, la postura menos derrotada. Asentí, de repente insegura de por qué había sugerido el encuentro. Pareces mejor. Mejorando, sonrió levemente. 3 meses sobrio ayudan.
Sobrio, repetí, sorprendida. Marco nunca había sido lo que yo llamaría un alcohólico, aunque ciertamente había aumentado su consumo durante nuestros breves días de riqueza. Sí. Giraba su taza entre las palmas. Resulta que usaba el alcohol para evitar enfrentar, bueno, todo. Empezó con la victoria de la lotería, celebraciones con champán, scotch con inversionistas. Y cuando todo se vino abajo, bebía para olvidar. Se encogió de hombros. El clásico automedicación. Mi terapeuta me ayudó a ver el patrón. ¿Vas a terapia? Fue otra sorpresa. El Marco que conocía se habría burlado de la idea de hablar con un psicólogo. 2 veces por semana. Los servicios del Estado lo ofrecen a precios accesibles. Tomó un sorbo de café. Cuando tu vida se derrumba de forma espectacular, tienes mucho que procesar. No pude evitar reírme suavemente de su tono seco. Te entiendo. Entre nosotros se instaló un silencio cómodo, mucho menos tenso que en nuestros encuentros anteriores. Me di cuenta de que era la primera vez desde la lotería en que simplemente hablábamos, sin discutir, sin acusaciones ni disculpas. ¿Y el trabajo?, pregunté al fin. Sigo en Masons. El mes pasado me ascendieron a supervisor de turno. Orgullo se dibujó en su rostro, no el arrogante de sus días de lotería, sino algo genuino. No es glamoroso, pero es un trabajo honesto. Y soy bueno en ello. Recordé lo capaz que había sido Marco antes de que el dinero lo cambiara. Sabía arreglar casi cualquier cosa, organizar con eficiencia, liderar sin dominar. Era una de las cosas que me habían atraído de él al principio. ¿Y tú?, preguntó. Elena mencionó que piensas abrir tu propio local algún día. Es mi sueño. Removí distraídamente mi latte. Todavía queda un largo camino, pero estoy tomando clases de negocios y construyendo una clientela con pedidos especiales. Eso es fantástico, Sara. Siempre fuiste una panadera increíble. El cumplido fue simple, sincero. No era como si intentara ganar puntos. Marco, dije despacio, ¿puedo preguntarte algo? Algo que me ha rondado desde el parque. Él asintió. Lo que quieras. ¿Cuándo lo supiste? Sobre la estafa, quiero decir, fue. Dudé, sin estar segura de si quería la respuesta. ¿Fue antes de que me echaras? Su rostro se nubló de vergüenza, pero sostuvo mi mirada. No. Dios, no, Sara. Por horrible que fuera mi trato contigo, y lo fue, creí que era real en ese momento. Se pasó la mano por el cabello. Las dudas comenzaron unas 2 semanas después. Algunos papeles que no me parecieron del todo correctos, llamadas que no contestaban. Pero yo me negaba a aceptar la realidad, me repetía que era solo burocracia, papeleo sin sentido. Bajó la voz. Para cuando acepté la verdad, ya te habías ido, y yo estaba demasiado avergonzado para buscarte. Asentí, aliviada de alguna forma. No justificaba lo que había hecho, pero daba sentido a lo sucedido. El dinero no solo reveló sus defectos, sino que los deformó, los magnificó, como el sol a través de una lupa, quemándolo todo a su paso. He estado yendo a terapia también, dije. Una terapeuta, quiero decir, aclaré rápidamente, notando cómo se me sonrojaban las mejillas. La doctora Winters. Me ha ayudado mucho con todo. Eso es bueno. Su sonrisa parecía genuina. Te mereces ese apoyo. De hecho, ella sugirió algo. Con la punta de mis dedos, tracé el borde de mi taza, reuniendo valor. Cree que podría ayudarnos a asistir juntos a una sesión. No terapia de pareja, añadí rápido. Solo una terapia de cierre, supongo. Para procesar lo sucedido en un espacio seguro. Marco se mostró sorprendido, pero asintió lentamente. Si crees que te ayudaría, cuento conmigo. No es solo para mí, admití. Es para los dos. Lo que pasó entre nosotros fue, busqué la palabra adecuada. Traumático. Para ambos, a su manera. Eso es poco decirlo, comentó con una risa vacía. ¿Cuándo quiere la doctora Winters que nos reunamos?
Tiene un espacio libre el próximo jueves a las 6. Si puedes, hazlo. Estaré allí. Terminamos el café, hablando de temas más ligeros, mis clases, una nueva panadería que había abierto en el centro, el otoño inusualmente cálido que estábamos teniendo. Al despedirnos, Marco se detuvo en la puerta. Sara, pase lo que pase con la terapia, gracias por haberme escrito hoy. Es más de lo que merecía. Lo pensé, luego negué con la cabeza suavemente. Tal vez debamos dejar de pensar en lo que merecemos. Quizás se trate de lo que necesitamos para sanar. La sesión de terapia fue más dura de lo que imaginé. La doctora Winters nos hizo sentar uno frente al otro, turnándonos para expresar nuestros sentimientos acerca de momentos específicos de nuestra ruptura. Tuve que describir lo que sentía al estar en el césped viendo cómo se empapaban mis pertenencias, mientras Marco debía articular sus emociones al descubrir que había sido estafado. Sentí que toda mi identidad había sido robada, dijo en un momento, con la voz quebrada. No solo el dinero, sino la persona en la que creía estar convirtiéndome. Y fui demasiado cobarde para enfrentarte, para admitir lo mucho que fallé a ambos. Me sentí desechable, contrarresté, con lágrimas corriendo por mi rostro. Como si nuestros 7 años no hubieran significado nada en el momento en que algo mejor apareció. Al final de la sesión, ambos estábamos emocionalmente agotados, pero de alguna forma más ligeros. La doctora Winters sugirió que continuáramos con terapia individual, pero ofreció facilitar más sesiones conjuntas si las encontrábamos beneficiosas. Fuera de su consultorio, Marco se volvió hacia mí. ¿Te importaría si te llamo de vez en cuando? Solo para hablar, como hoy. Vacilé, luego asentí. Me gustaría. Esa sesión marcó el comienzo de una lenta y cautelosa reconexión. Empezamos a vernos para tomar café cada 2 semanas, luego semanalmente. Establecimos reglas claras, sin insinuaciones románticas, con total honestidad, y cualquiera de los dos podía terminar la conversación si se volvía demasiado difícil. Durante uno de esos cafés, cerca de 2 meses después de nuestra primera sesión, Marco me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Perdón de verdad, quiero decir. Lo medité cuidadosamente. Estoy trabajando en ello, respondí sinceramente. Algunos días siento que ya lo he hecho. Otros, algo dispara un recuerdo y todo vuelve a inundarme. Asintió, aceptando mi respuesta sin presionar. Pero me he dado cuenta de algo, continué. El perdón no es un instante. Es un proceso, una elección que haces una y otra vez. Miré por la ventana, observando la primera nevada de la temporada. Y guardar rencor es agotador. Te roba tanta energía, energía que podría usar para construir algo nuevo. Algo nuevo, repitió suavemente. Me gusta cómo suena eso. Con la llegada del invierno a Villamolino, trayendo decoraciones navideñas y villancicos familiares, me encontré en una encrucijada. Marco me había invitado a asistir al festival navideño comunitario con él, no como pareja, aclaró rápidamente, sino como amigos. Sería nuestra primera salida pública juntos desde el divorcio, y sabía que la gente hablaría. ¿De qué tienes miedo?, me preguntó Tara cuando llamé para pedir consejo. ¿Que piensen que se están reconciliando o que realmente podría ser así? Fue una buena pregunta, una para la que no tenía respuesta aún. El Marco que estaba conociendo ahora no era ni el esposo en apuros de nuestros primeros años ni el extraño cruel de los días de lotería. Era alguien nuevo, alguien que había sido destrozado y se estaba reconstruyendo con cuidado, pieza a pieza. Y yo también era diferente. Más fuerte, más independiente, menos dispuesta a conformarme. La cuestión no era si podía perdonar el pasado, sino si era lo suficientemente valiente para considerar un futuro que incluyera a Marco de alguna manera. Después de mucho pensarlo, le escribí, iré contigo al festival. Pero solo como amigos. Su respuesta fue sencilla, eso es todo lo que pido. Gracias. Al dejar mi teléfono, sentí un cosquilleo familiar en el pecho, ni excitación ni ansiedad, sino algo intermedio. Era la sensación de adentrarse en territorio desconocido, de construir algo sin saber exactamente qué se formaría. Era aterrador, pero también emocionante por sus posibilidades. El camino hacia el perdón, estaba aprendiendo,
No era una línea recta sino un sendero con giros inesperados. Y a pesar de todo, me encontraba con curiosidad por ver a dónde nos llevaría. La primavera llegó a Villamolino con un estallido de colores, narcisos rompiendo la tierra aún húmeda por el deshielo, cerezos explotando en flores rosas a lo largo de la calle principal. El cielo transformándose del gris acerado del invierno a un azul suave y acogedor. El pueblo parecía exhalar un suspiro colectivo tras largos meses de frío, y yo me uní a esa liberación. Los últimos 6 meses habían sido un baile cuidadoso entre Marco y yo, una amistad que se reconstruía lentamente sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Seguíamos nuestros cafés, añadíamos paseos ocasionales por el parque Riverside, e incluso íbamos a ver alguna película en el antiguo Teatro Paramount del centro. Siempre en público, siempre con límites claros, siempre terminando con un adiós cortés. Sin toques persistentes, sin miradas significativas, sin recordar demasiado nuestro pasado íntimo. Era más seguro así. Incluso necesario. Pero últimamente, me preguntaba si seguro era todo lo que deseaba. «Has estado callado», observó Marco mientras caminábamos por el mercado de agricultores del sábado. Había estado ayudándome a cargar provisiones para un catering, una fiesta de retiro para la que estaba horneando para el próximo fin de semana. Solo estaba pensando, respondí, deteniéndome en un puesto para examinar frascos de miel local. «¿Trello o de flores silvestres? ¿Qué crees?» «De flores silvestres», dijo sin dudar. «Sabor más complejo. Mejor para tus bizcochos de limón». Lo miré, sorprendida de que recordara ese detalle de nuestro matrimonio, como prefería la miel de flores silvestres para ciertas recetas. Buena memoria. Se encogió de hombros, esbozando una pequeña sonrisa. Hay cosas que no se olvidan. Mientras recorríamos el mercado, notaba las miradas de soslayo de otros compradores. Villamolino no era lo suficientemente pequeño para mantener nuestra historia en privado. Todos sabían sobre nuestro golpe de suerte, nuestra amarga separación y ahora nuestra tentativa reconciliación. Vi a la señora Abernathy de la biblioteca susurrándole a su esposo mientras pasábamos, y a Tom de la ferretería lanzándole a Marco una mirada interrogativa que decía claramente, ¿acaso han vuelto a estar juntos? ¿Te molesta?, preguntó Marco en voz baja, asintiendo hacia un grupo de mujeres que habían detenido su conversación para observarnos. Menos de lo que antes, confesé. La gente siempre hablará. Al menos ahora se preguntan si estamos volviendo a juntarnos en lugar de tomar partido en nuestro divorcio. ¿Y nosotros? La pregunta flotó entre nosotros, aparentemente casual pero cargada de significado. ¿Volvemos a estar juntos, quiero decir? Me detuve, volviéndome para mirarlo de frente. No lo sé, Marco, lo estamos. Sus ojos se encontraron con los míos, serios pero con una calidez que había desaparecido en nuestros días de bonanza. Me encantaría, Sara. Creo que sabes que a mí también me gustaría. Pero no es mi decisión. A nuestro alrededor, el mercado bullía de vida, niños reían, los vendedores anunciaban sus productos, un músico callejero tocaba algo suave en una guitarra acústica. Pero en ese momento, parecía que estábamos en una burbuja privada, con el ruido amortiguado a lo lejos. No soy la misma de antes, dije con cuidado. La mujer que ponía tus necesidades por encima de las suyas, que se encogía para caber en el espacio que le permitías. Él asintió. No quisiera que fueras así. Eso no es amor, es, no sé, quizás posesión. Control. Dejó las bolsas que llevaba. Me gusta quién eres ahora, Sara. La respeto. Es segura, decidida y no se deja engañar, especialmente por mí. No pude evitar sonreír. Y tú tampoco eres el mismo. Dios, espero que no. Se pasó la mano por el cabello, aún con ese hábito nervioso, pero ya con menos ansiedad en el gesto. El de antes era lo peor. No siempre, dije suavemente. También hubo momentos buenos. Antes. Un momento se estiró entre nosotros, cargado de recuerdos de la vida compartida, domingos con panqueques y crucigramas en el periódico, viajes en carretera cantando desafinados con la radio. Noches en que nos abrazábamos durante tormentas, tanto literales como metafóricas. Quiero mostrarte algo, dijo Marco finalmente. No hoy, pero cuando estés lista.
cuando confíes lo suficiente en mí. La curiosidad se encendió en mí. ¿Qué es? Una sorpresa. Una buena, te lo prometo. 2 semanas después, en una cálida tarde de abril, me encontré en la camioneta de Marco, rumbo a las afueras del pueblo. Él se había mostrado misteriosamente reservado sobre nuestro destino, solo pidiéndome que usara zapatos cómodos y que llevara mi libreta de repostería si quería. Me está secuestrando, bromeé mientras girábamos por una carretera rural que no reconocía. Porque Elena sabe dónde estoy, y me casaría si no aparezco para mi turno mañana. Se rió. Elena me intimida más que la policía. No, ya casi llegamos. La camioneta disminuyó la velocidad al acercarnos a un pequeño edificio comercial alejado de la carretera. No era gran cosa, una sola planta, de ladrillo rojo, con grandes ventanales cubiertos por papel marrón desde el interior. Un desgastado cartel de Serrenta colgaba torcido en la puerta. ¿Qué es este lugar?, pregunté mientras Marco aparcaba. Ven, mira. Lucía nervioso pero emocionado al conducirme a la puerta, sacando una llave de su bolsillo. El interior estaba en penumbra, con las ventanas cubiertas, pero cuando Marco encendió las luces, me quedé boquiabierta. El espacio estaba vacío pero impecable, con pisos de concreto pulido y paredes de ladrillo a la vista. En un lado se encontraba lo que claramente era una cocina comercial, enchufes para electrodomésticos, mostradores de acero inoxidable a lo largo de las paredes, y una gran campana extractora. Marco, ¿qué es esto? Se sitúa en el centro de la sala, con los brazos levemente abiertos. Es tuyo. Bueno, podría serlo. Si tú lo quieres. Lo miré, incrédula. ¿Qué quieres decir, mío? He estado ahorrando, explicó, con palabras saliendo apresuradamente. Cada centavo extra de las horas extra, del ascenso. Vendí mi reloj, lo único que los estafadores no se llevaron, porque era de mi abuelo, no algo que compré a crédito. Respiró hondo. Es suficiente para el depósito y el primer mes de renta. El casero acepta un contrato de 2 años con opción a compra. Caminé despacio por el lugar, con la mente a mil. ¿Quieres alquilarlo, para mí, como panadería? Asintió. La ubicación es buena, cerca del centro pero con una renta menor que en la calle principal. Tiene estacionamiento, acceso de carga en la parte trasera, y la cocina ya está aprobada por el inquilino anterior. Señaló una esquina. Pensé que quizás se podrían colocar unas mesas de café para que la gente se siente, y el frente podría tener tus vitrinas, caja registradora y todo. Giré lentamente, intentando asimilar lo que me ofrecía. Esto es... Marco, es demasiado. No puedo aceptarlo. No es que aceptes algo, replicó. Es una inversión, no un regalo. Yo sería un socio silencioso, insisto en silencioso. Sin participación en el negocio a menos que me pidas consejo. Todas las decisiones serían tuyas. Su rostro se tornó serio. Sé lo que piensas. Que esto es como el dinero de la lotería otra vez. Pero no lo es. Esto es real, Sara. Ganado, no regalado. Pasé mis dedos por uno de los mostradores de acero, mientras mi mente se llenaba de posibilidades. El lugar era perfecto, mejor de lo que había visto en mis pesquisas cautelosas sobre algún día. Pero aceptar esto de Marco se sentía complicado, cargado de implicaciones. ¿Por qué?, pregunté sencillamente. ¿Por qué harías esto? Guardó silencio por un largo momento. Porque destruye algo hermoso entre nosotros. Y aunque no puedo arreglarlo, puedo ayudarte a construir algo nuevo. Se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. Tu panadería siempre fue tu sueño, incluso antes de la lotería. Recuerdo cómo esbozabas diseños para tu logo en servilletas, lo emocionada que te ponías al probar nuevas recetas. Esbozó una pequeña sonrisa. Recuerdo todo, Sara. Lágrimas se asomaron en mis ojos, inesperadamente. No de tristeza, sino por darme cuenta de que de verdad había estado pendiente de cada detalle, en aquellos años en los que creía que mis sueños eran solo ruido de fondo. Necesito pensarlo, dije finalmente. Es una decisión enorme. Por supuesto. Me entregó la llave.
Tómate el tiempo que necesites. Vuelve cuando quieras, mira el lugar sin mí si lo prefieres. Habla con Elena, con la doctora Winters. El espacio no se va a ir a ningún lado. Mientras regresábamos al pueblo en un silencio confortable, jugueteé con la llave, sintiendo su peso, su potencial. Cuando Marco me dejó en mi apartamento, había tomado una decisión, no sobre la panadería, aún, pero sobre algo igualmente importante. ¿Te gustaría entrar?, pregunté, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del acelerado latir de mi corazón. ¿Para tomar un café, o, simplemente para hablar? La importancia de la invitación no se le escapó. En 6 meses de reconstruir nuestra amistad, jamás lo había invitado a mi hogar, mi santuario, mi zona libre de Marco. Me gustaría, respondió simplemente. Mi pequeño apartamento era mío en todos los sentidos, con fotografías en las paredes, muebles disparejos elegidos por la comodidad y no por el estilo, plantas que prosperaban en cada alféizar. Esperaba sentir ansiedad al tener a Marco en este espacio, pero en cambio se sintió justo, como la pieza final de mi camino hacia la sanación. Hablamos durante horas esa noche, de todo y de nada. De la panadería, sí, pero también de libros que habíamos leído recientemente, de una serie documental que él veía, de mi último proyecto en clase. Conforme la noche se extendía, nuestra conversación se volvió más personal, más reflexiva. Pienso mucho en ese día, dijo Marco, mirando su taza de café. En el día en que te eché. En lo fácil que destruí todo lo bueno de mi vida por algo que ni siquiera era real. Yo también lo pienso, confesé. Pero no tanto como antes. Ya no tiene el mismo poder sobre mí. Él levantó la mirada, encontrándose con la mía. ¿Eso significa que me has perdonado? Lo medité con calma. Sí, respondí finalmente. Te perdoné. No porque lo merecieras, sino porque yo merecía paz. Dejé mi taza sobre la mesa. Pero perdonar no es olvidar, Marco. Y definitivamente no es volver a lo que fuimos. No quiero volver atrás, dijo con intensidad sorprendente. Lo nuestro ya estaba roto antes de la lotería. Solo hacíamos como si nada, con miedo de hablar de lo que no funcionaba. Se inclinó un poco hacia adelante. Sí, y es un gran sí. Si alguna vez lo intentamos de nuevo, tendría que ser algo completamente nuevo. Algo mejor. Mientras hablaba, comprendí que tenía razón. Nuestro matrimonio antes de la lotería no había sido perfecto. Dejamos de crecer juntos años atrás, instalándonos en rutinas cómodas que ocultaban desconexiones más profundas. El dinero no creó nuestros problemas, simplemente los expuso, los amplificó hasta el punto de quiebre. Un día a la vez, dije suavemente. Eso es todo lo que puedo ofrecer en este momento. Él asintió, con comprensión en sus ojos. Un día a la vez es más de lo que pensé que podría tener de nuevo. Es suficiente. Cuando se fue esa noche, me besó, un roce suave y casi vacilante de sus labios contra mi mejilla. Sin exigencias, sin presunciones, solo un simple gesto de afecto que me dejó con una extraña sensación de esperanza. 3 semanas después, Sweet Beginnings Bakery firmó su primer contrato de arrendamiento. 6 meses más tarde, abrimos nuestras puertas a filas que se extendían por la cuadra. Parecía que todo Villamolino tenía curiosidad por mis pasteles y por la historia detrás del negocio. Marco cumplió su promesa, manteniéndose como un socio silencioso en todos los sentidos. Nunca se adentraba en la panadería durante el horario laboral a menos que lo invitaran, nunca daba consejos no solicitados, ni se refería a ella como nuestra en lugar de tuya. Pero siempre estaba presente en el fondo, ayudando con las cargas pesadas los fines de semana, construyendo a mano las vitrinas para ahorrar dinero, ofreciendo palabras de aliento en los días en que me sentía abrumada. Lentamente, con cuidado, también construimos algo nuevo entre nosotros. No era el amor joven e ingenuo de nuestros inicios ni la relación envenenada de los días de lotería, sino algo más fuerte, más honesto, probado por el fuego y hallado resistente. En el primer aniversario de la panadería, Marco me entregó una pequeña caja azul tras el cierre. Dentro no había joyas como temía, sino una llave sencilla. ¿Para qué es?, pregunté. La panadería, respondió. He firmado mi mitad a tu favor por completo. Con las ganancias de este año ya me has pagado de sobra. Sonrió.
Ahora es totalmente tuya, libre de deudas. Miré la llave, luego lo miré a él. Pero somos socios. En la vida, espero, dijo en voz baja. Pero este negocio es tu sueño, Sara. Siempre lo fue. Yo solo ayudé a abrir la puerta, tú fuiste quien la cruzó y lo hizo realidad. De pie, en el aire cálido y con aroma a canela de la panadería que había creado, comprendí algo profundo. La verdadera riqueza de mi vida nunca había estado en boletos de lotería o cuentas bancarias. Era encontrar mi propia fortaleza, aprender la diferencia entre perdonar y borrar, y construir algo auténtico a partir de las ruinas de lo destruido. Y cuando Marco me atrajo suavemente a sus brazos, todavía pidiendo permiso con la mirada después de tanto, supe que nuestra historia no terminaba en un felices para siempre. Continuaba, día a día, elección tras elección, hacia algo real, imperfecto y infinitamente más valioso que cualquier golpe de suerte repentino.